Javier Fernández Collantes y yo misma, Belén García Delgado, y vamos a hacer una presentación que se llama Las características formales de los textos académicos producidos por la IA. Y vamos a hacer pues una propuesta de análisis de esos textos. Entonces, lo que hemos hecho es coger 4 artículos de investigación propios, 2 de mi compañero Javi y 2 míos, antiguos, ya de hace años, y lo que hemos hecho es quitar todos esos resúmenes propios que habíamos hecho nosotros y pedirle a estas herramientas de la IA, 5 en total, ChatGPT, Gemini, PsyChat, DeepSeek y Perplexity, que nos haga unos resúmenes de esos artículos. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué hemos dicho? Pues para ello el prompt que le hemos enviado es pues, que necesitamos que escribas un abstract de unas 220 palabras de este artículo y al final lo que hemos hecho es analizar cuál es la diferencia entre esos resúmenes que han producido esas 5 herramientas de la IA y compararlo con el nuestro, con el resumen que nosotros hicimos en su momento para esa revista. Bien, para nuestro análisis hemos generado 25 códigos. Viendo los rasgos llamativos de los nuevos resúmenes que había generado la IA, generamos etiquetas con estos nombres. Luego hablaremos un poco de las principales características y cómo se pueden agrupar estas etiquetas. Podemos ver que varias de ellas se asociaban, por ejemplo, anglicismos. Todo lo que son anglicismos pueden ser anglicismos del vocabulario, por ejemplo, pero sí que es verdad que hay anglicismos en el orden de las palabras, en la puntuación a la inglesa, y la puntuación a la inglesa, uno de los rasgos fundamentales es la Oxford Comma, que los hablantes de español por lo general no producimos, pero se producía bastante en estos resúmenes generados por IA. Segundo. Ahí. También hemos visto que se producían lugares comunes, es decir, como expresiones estereotípicas que en realidad no aportaban una gran información porque pues no tenían mucho significado y estaban relacionados con diversos factores, por ejemplo, alucinaciones de la IA, es decir, elementos que no estaban en los artículos originales pero que los añadía la IA, o elementos que buscaba de otras fuentes que no eran los propios artículos. También un registro excesivamente elevado que daba lugar a que al final se estuviera exagerando en demasía. Términos en los que no se hilaba fino y por lo tanto se caía en generalidades. Y es muy llamativo que en el cierre de bastantes resúmenes pues se cae en lugares comunes. Es común también en los resúmenes humanos que se haga una especie de conclusión un poco que resuma todo el artículo, pero sí que es verdad que en algunos casos era demasiado abstracta, vamos a decir, y que incluso se producía un fenómeno que hemos decidido llamar la tríada, en el cual se añadían 3 elementos para provocar más efecto, pero en algunos casos ocurría que se producían estos lugares comunes, estos tópicos que no tenían del todo sentido. Hay algunas etiquetas que han sido poco productivas, como americanismos, expresiones típicas de América que en España se utilizan poco, y también algunos casos en los que la IA ha mejorado la redacción. Han sido bastante poco productivas. Bien, entonces para este análisis, para asignar estas etiquetas que acabamos de mencionar, se ha usado el programa informático Atlas-T. Este programa es el que nos ha generado estos gráficos que pongo aquí, que indican un poco la frecuencia de estos códigos, de estas etiquetas que hemos ido generando conforme hemos ido analizando esos resúmenes que han generado la IA con respecto a los que hemos generado nosotros. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes? Los anglicismos, muchísimos anglicismos, que pues eso, a nosotros nos suena mal porque no son palabras que diríamos normalmente, pero están traducidas directamente del inglés.
También ha habido muchos de vocabulario que decíamos antes, o sea, vocabulario poco frecuente que no usamos normalmente y al verlo en ese resumen suena raro, suena porque es un registro que no usaríamos en ese contexto. Luego también contenido, muchos errores de contenido, o sea, cosas que realmente pues se ha inventado la IA, o sea, cosas que no tienen nada que ver con el artículo, o sea, que ha agrupado o que ha deducido por su propia... Y luego también la ortotipografía, ha habido muchos muy frecuentemente ortotipografía hemos visto pues cursivas, negritas, cosas que no, errores que no se debían usar. Segundo que se bloquea. Ahí. Bien, entonces bueno, esto sería lo mismo, la misma para representar un poco los códigos que hemos encontrado en esos resúmenes, pero en una nube de palabras. Como vemos, vocabulario, ortotipografía, anglicismo, contenido, término. En este caso, término está más relacionado con el contenido, como ahora veremos. Bien, una vez generados todos estos códigos, para entenderlos un poco mejor, de manera interna y obviamente saber explicarlos mejor, hemos decidido agruparlos en 4 categorías. Hemos generado al final 4 categorías fundamentales. Estas 4 categorías están relacionadas con, vamos a decir, el contenido o el resumen. En ella, en esta categoría, sobre todo nos centramos en el fondo de lo que habla la IA, en el significado, por ejemplo, contenido, lugares comunes, como hemos dicho antes, y los términos. La terminología no totalmente adecuada para la investigación que se está haciendo. Eso lo sabe un investigador, la IA no necesariamente, lógicamente. Luego, por otro lado, tenemos la lengua o el estilo que se utiliza, que está relacionado con la manera de redactar. Vamos a decir, si antes hablábamos del fondo, ahora de la forma. Pueden ser la gramática, pueden ser los gerundios impropios, todas estas categorías. Y luego sí que es verdad que hemos creado 2 categorías de estructura. Por un lado, la macro, es decir, la organización general del resumen, que puede estar relacionada con el propio formato, que no sea totalmente adecuado a un resumen académico, la situación que hemos dicho antes de los cierres, los párrafos que se crean que a lo mejor no son del todo coherentes, la longitud, que en algunos casos era muy escasa. Y luego tenemos la microestructura, que son elementos específicos como el orden de las palabras, problemas de ortotipografía, la Oxford Comma que hemos dicho antes, la puntuación. Bien, si nos fijamos, habría que destacar que, bueno, en algún momento hay que poner el límite. Entonces, por ejemplo, la ortografía la hemos considerado parte de la lengua, porque una falta ortográfica, pues, bueno, es un problema gramatical, un problema lingüístico, pero sí que es verdad que la ortotipografía, que podría formar parte de la lengua, hemos decidido meterla en microestructura, ya que hemos generado esta categoría. Lo mismo pasa con la puntuación. Sí es verdad que podrían haber entrado en lengua, llegado el caso. Y lo mismo ocurre con la distinción entre término y vocabulario. Hemos decidido que el vocabulario que no se considere del todo idiomático, bueno, pues forma parte del estilo, mientras que los términos que formen parte de la investigación, que no se utilizan de manera adecuada, se relacionan más con el contenido. Entonces, como he dicho, en algún momento había que poner el límite y así hemos decidido considerarlo. Hay algunos ejemplos muy curiosos, graciosos incluso, desde el caso basado. Sí, el sistema caso basado es inglés puro, esa estructura, ¿vale? No se han dado casos tan evidentes, salvo ese que formaba parte de Gemini. Por lo general han sido ejemplos más sutiles. Bien, podemos ver, por ejemplo, usos regionales en un cierre, usos regionales, prestigios cortesanos y criterios gramaticales. Entonces, entra en un lugar común, en realidad no está diciendo gran cosa, el registro es muy, muy elevado y se produce una tríada como las que he mencionado antes, y el vocabulario es elevado. Y se puede ver el ejemplo siguiente.
un complejo y prolongado debate gramatical que refleja la tensión entre el uso cortesano, las propuestas de los gramáticos y la posterior codificación académica. Ahí tenemos como que dentro de todo eso, a su vez, hay otra estructura, o sea, es la estructura general, y luego hay otra estructura que aparece en negrita que a su vez hay que analizar aparte. Entonces, hay de todo. Un registro muy, muy elevado, entrar en un lugar común, forma parte del cierre de los resúmenes, esa tríada que hemos mencionado del uso cortesano, que a su vez constituye un lugar común. La verdad es que resultaba un análisis bastante complejo y bastante interesante. Y otro ejemplo más, y no voy a seguir con todos, la interacción compleja entre tradición, innovación lingüística y regulación normativa. Es que no formaba parte del artículo, es un lugar común, el contenido, bueno, pues es un poco inventado, el registro es muy elevado y una vez más tenemos una tríada. Se puede ver, bueno, pues que nos hemos encontrado con bastante contenido. Bien, esto nos lleva a una serie de conclusiones que están relacionadas sobre todo con el contenido, con la lengua y con el formato de los propios resúmenes generados por IA. Por un lado, el contenido, los problemas que pueda presentar están relacionados con alucinaciones, con errores de contenido que básicamente se inventa la IA, o incluso hemos encontrado el caso, habiendo investigado sobre el tema, de que la IA haya podido acceder a fuentes que no se citan en el artículo, como la nueva gramática de la Real Academia, y haya utilizado esa información que va en contra de las conclusiones del artículo. La verdad es que el análisis es muy fino. Luego, la terminología, hay veces que pues no hila fino, como hemos dicho, tiene problemas, utiliza los términos de una manera muy genérica en lugar de centrarse en los términos que hemos utilizado en los artículos. Y se cae en lugares comunes, como he dicho. La lengua. Pues los problemas de vocabulario que acabamos de mencionar, los problemas de registro, y sí que es verdad que se producen muchos anglicismos de todo tipo, de vocabulario, de estructuras, de puntuación. Si se maneja un poco el inglés, se detectan con bastante facilidad. Y sí que es verdad que hay errores gramaticales, como por ejemplo los gerundios impropios, que sí que es verdad que hablantes españoles podrían producir, porque los gerundios impropios son bastante comunes. Luego, sí que es verdad que la IA en muchos casos, a pesar de que se supone que es experta porque bebe del lenguaje, de la lengua real que utilizamos los hablantes, muchas veces no respeta el formato. Es decir, los resúmenes académicos tienen un formato que no siempre se cumple. Por ejemplo, le pedimos resúmenes de unas 220 palabras y hay veces que son muy cortos, hay veces que se pasa escribiendo párrafos. em, que añade negrita, cosa impensable en un resumen académico. La cursiva no siempre es coherente con su uso, hay veces que fluctúa entre la cursiva y las comillas. Y bueno, luego hay algunos problemas de puntuación como la Oxford Comma que hemos dicho, aunque estos no son tan frecuentes como sería esperable. Como podemos ver, hay muchísimo, muchísimo material que analizar y las conclusiones han sido muy ricas y muy variadas. Así que esperamos que les haya interesado esta presentación y estaremos encantados de atender cualquier duda que tengan en nuestras direcciones de correo que hemos puesto en la diapositiva inicial. Muchas gracias. Muchas gracias.